Hola, los saluda el docente Mario Alberto Ávila Mendoza de la Escuela Preparatoria número 2. Esta oportunidad vamos a desarrollar una breve introducción de lo que sería el tema a metabolismo celular. Inicialmente debemos comprender que existe un mundo inorgánico a partir del cual los diferentes tipos de organismos vivos pues nos vamos a tener que sustentar. Este mundo orgánico corresponde a los factores abióticos del ecosistema que corresponden propiamente a la composición química del suelo, al agua, la humedad, las precipitaciones, altitud, latitud, el relieve, el viento y principalmente el fotoperiodo y la intensidad de luz. A partir de estos factores abióticos es que se empiezan a desarrollar los diferentes tipos de organismos vivos que conoceremos como factores bióticos. Estos organismos vivos deberán tener la facultad de poderse adecuar a los diferentes tipos de climas del ecosistema. No todos los organismos vivos pueden desarrollarse en los diferentes tipos de condiciones. Entonces, aquellos que sí se puedan desarrollar los vamos a conocer inicialmente como los organismos productores. ¿Qué es un organismo productor? Un organismo productor es aquel que tiene la capacidad de transformar la energía lumínica en energía química y de transformar también lo que sería la materia orgánica y en materia orgánica. Debemos recordar que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman, de tal manera que estos productores son los que van a lograr hacer la vinculación entre el mundo inorgánico con el mundo orgánico, a partir de la creación de moléculas orgánicas y de energía química. Una vez que estos productores ya llevaron a cabo este proceso, entonces seguiremos con los siguientes eslabones tróficos, que serían, por ejemplo, los consumidores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los consumidores primarios serían aquellos que se estarían alimentando directamente a través de los productores y los conocemos como los fitófagos o los herbívoros o los granívoros o los frugívoros, etcétera. Sí, que se alimentan directamente de los productores. Y después tendríamos a los consumidores secundarios, que podrían ser en este caso ya los carnívoros primarios, carnívoros secundarios, carnívoros terciarios, dependiendo del eslabón en el que nos encontremos o el nivel trófico en el que nos encontremos en esta pirámide. También debemos tener en cuenta que así como tenemos organismos que se van a encargar de vincular los factores abióticos del ecosistema con los factores bióticos a través de la composición de materia orgánica y energía química, también vamos a tener organismos descomponedores que se van a encargar de regresar al medio ambiente, a estos factores abióticos, pues las moléculas que han sido utilizadas e incluso que de las que están compuestas los cuerpos de estos organismos vivos, cuando mueran y se empiecen a descomponer, vamos a tener estos organismos que van a regresar todos estos elementos a la naturaleza o los factores abióticos del ecosistema. Este grupo de organismos que se encargan de hacer este proceso los conocemos como los organismos descomponedores. Bien, de tal manera que vamos a tener, de acuerdo a un tipo de alimentación y de nutrición, dos tipos, la autótrofa y la heterótrofa. La alimentación autótrofa es aquella que se basa a partir de como estábamos comentando hace un momento, de la formación de moléculas orgánicas y de la transformación de energía lumínica a energía química. La energía lumínica se va a transformar en energía química gracias a que las ondas de luz sí van a excitar a los electrones de los átomos en cuestión, y estos electrones van a quedar tan excitantes que van a perder o van a salir de sus órbitas y van a ser liberados. En este caso estamos hablando de que se van a estar liberando, por ejemplo, en un caso de una planta, se van a estar liberando 2 electrones del magnesio que después tendrán que ser recuperados mediante la destrucción del agua, la fotólisis del agua, esos 2 electrones al magnesio, para que sigamos liberando cada vez más y más y más electrones. La razón de la existencia de los demás organismos vivos depende precisamente de esos 2 electrones que son liberados del magnesio y que son regresados por la descomposición del agua. Entonces, la energía lumínica excita los electrones y estos 2 electrones se liberan. Ahí es cuando transformamos energía química, lumínica en energía química. Y la formación de moléculas orgánicas. Las plantas, por ejemplo, también van a ocupar el dióxido de carbono y coenzimas energéticas que se obtuvieron a partir de la liberación de esos 2 electrones que había mencionado, como el NADH más H más y moléculas energéticas como el ATP. Y gracias a estas moléculas energéticas y coenzimas energéticas más el dióxido de carbono, una planta, un agente autótrofo fotosintético, pues va a llevar a la formación precisamente de moléculas orgánicas como sería la fructosa y la glucosa.
En ese sentido, aquí en los autótrofos estamos viendo, por ejemplo, primero los quimiosintéticos. Los quimiosintéticos son, por ejemplo, las bacterias. En este caso tenemos organismos que mediante la transformación de elementos como son el nitrógeno, el hierro, el azufre o el hidrógeno, estas bacterias van a tener liberación de electrones y van a poder llegar a la construcción de moléculas energéticas como el ATP para que puedan sobrevivir. Sin embargo, bueno, también aquí es importante mencionar que estas bacterias van a tener la facultad de poder introducir el nitrógeno a las plantas para que las plantas puedan vivir también. Entonces, todos somos codependientes unos de otros, ¿sí? Todos los organismos vivos somos codependientes unos de otros. Las plantas dependen de las bacterias. Estas plantas que ya tienen estos nitrógenos, entonces ya podrán asimilar, formar o sintetizar moléculas orgánicas como podrían ser sus aminoácidos, sus proteínas, sus bases nitrogenadas para a sus ácidos nucleicos, etcétera. Ahora que las plantas ya tienen los nutrientes necesarios, entonces ahora las plantas podrían llevar a cabo una fotosíntesis autótrofa, ¿sí? Fotosíntesis oxigénica, a través de la cual vamos a tener la formación de moléculas energéticas como son el NADH más H más y el ATP. Vamos a retomar ahorita en la siguiente diapositiva. Tenemos otros tipos de fotosíntesis como son la anoxigénica, donde serían, por ejemplo, de bacterias rojas, donde no tendremos presencia de oxígeno, sino de algún otro tipo de sustrato, como podría ser el azufre, para la obtención, vuelvo a lo mismo, de moléculas energéticas. Entonces, todo se está tratando de transformar la energía lumínica y la materia inorgánica en energía química y materia orgánica y después descomponer esta materia orgánica para poder liberar moléculas energéticas como el NADH más H más el FADH2 y moléculas energéticas como el GTP o el ATP para que al final los organismos vivos de todos los eslabones tróficos o de todos los niveles tróficos de una pirámide trófica puedan obtener su propia energía y poder sobrevivir. En ese mismo sentido, tenemos, por ejemplo, a los heterótrofos. Los heterótrofos son aquellos que van a obtener sus nutrientes a partir de materia orgánica ya sintetizada por un organismo previo. Dentro de estos heterótrofos tenemos a los holozoicos o holotrófagos, que serían los consumidores, propiamente los tipos de alimentación ovóreas que conocemos, como son los carnívoros, insectívoros, frugívoros, granívoros, ovonívoros, piscívoros, etcétera, ¿sí? Y los descomponedores, que son estos organismos que se van a encargar de alimentarse de materia orgánica en descomposición y regresar esos componentes a la naturaleza o al medio abiótico del ecosistema, que serían los saprófagos y detritívoros, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Si hacemos un análisis básico rápido de lo que serían las rutas metabólicas, entonces estaremos hablando que empezamos con la fotosíntesis en la fase fotoquímica, donde las plantas van a transformar la energía lumínica en energía química y vamos a obtener moléculas energéticas o coenzimas energéticas como el NADH más H más y el ATP. Esas moléculas energéticas las vamos a ocupar para que en la fase bioquímica, ciclo de Calvin-Benson, podamos construir, añadiendo dióxido de carbono, molécula orgánica, que es la base de nuestra alimentación y de nuestra fuente de energía, que es la glucosa. Creamos la glucosa y ahora los diferentes organismos pueden ocupar esa glucosa para obtener nutrientes, energía a partir de su descomposición. Por ejemplo, en el caso de bacterias y hongo, e incluso nosotros, por ejemplo, también realizamos fermentación láctica en nuestro hígado y en nuestro músculo. Pero bueno, esa glucosa la vamos a descomponer y gracias a la descomposición de esta glucosa, por ejemplo, en bacterias y en hongos, por medio de la fermentación láctica y etanólica, pueden llevar a un proceso que se llama respiración celular anaeróbica y una fosforilación a nivel de sustrato para poder obtener moléculas energéticas que serían el ATP y poder sobrevivir. Y nosotros, por ejemplo, la ruta metabólica que ocupamos es a partir de glucosa, pero también podríamos ocupar a partir de lípidos y de proteínas para formar piruvatos, la descomposición de la glucosa y poder llevar a la formación a través de estos piruvatos de lípidos y de proteínas la formación de coenzima A y llevar esta coenzima a ciclo de Krebs y a partir de este ciclo de Krebs liberar moléculas energéticas como el NADH más H más y el FADH2. Estas moléculas las llevaríamos a una respiración aeróbica y esta respiración aeróbica
Al final, como resultado, estaríamos formando agua, que fue con lo que iniciamos en la fotosíntesis. Al final también formamos agua y terminar con una fosforilación oxidativa para la obtención de moléculas energéticas como el ATP. Bueno, espero que esto les sirva solamente como una introducción básica a lo que es el desarrollo del metabolismo celular y ojalá puedan seguir viendo más videos con respecto a estos temas. Estamos para servirles. Nos vemos en otra oportunidad. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.